Creo que en el día actual, en el cual vive la humanidad, hay una gran necesidad, una enorme necesidad, una inmensa necesidad de buscar la raíz de los males genuinos y auténticos que acechan y atormentan la sociedad en la actualidad. Los hombres hablan de males sociales y males políticos y males económicos. Pero yo creo que el mal más grande en medio de una sociedad adelantada en ciencia, en tecnología y en muchos otros aspectos reside en la condición emocional de las masas. Esta noche somos la civilización más progresista y más adelantada que ha pisado la faz de este globo en el cual viajamos a través del espacio. Sin embargo, aunque hoy vamos a la luna y pisamos la superficie lunar y un hombre puede como Nixon hablar con un hombre en la luna por teléfono, y aunque vamos a las profundidades del mar y tenemos los medios de comunicación más grandes, el hombre de hoy en día es el hombre más enfermo emocional que ha pisado la faz de la tierra. El secretario de Salud de Puerto Rico ha dicho que la civilización puertorriqueña, esta generación que vive, está enferma emocionalmente. En un estudio que se hizo en Norteamérica, en la ciudad de Nueva York, especialmente en el condado de Manhattan, se dijo que de cada 10 personas que andaban por las calles de aquella ciudad, 9 estaban desajustados mentalmente. Se ha hecho un estudio en Norteamérica de que un número sobrepasando los 10,000 mueren anualmente en gran parte de úlceras en el estómago. Sabemos bien que la úlcera y algunas otras enfermedades del estómago son productos de una intensa presión sobre el cerebro humano, de una intensa agitación emocional. Una multitud de miles de norteamericanos y de europeos se están muriendo anualmente por ataques al corazón. También sabemos que los ataques cardíacos son productos en su mayoría de presiones psicológicas sobre la mente de los seres humanos. En el día actual, en muchos países del mundo, las condiciones higiénicas y los tratamientos en los manicomios son inhumanos, porque los manicomios no estaban preparados para la ola de enfermos mentales que en los últimos 10 o 15 años ha padecido la sociedad moderna. Usted puede ir a las diferentes clínicas de tratamiento psiquiátrico o las clínicas de llamada salud mental, y son multitudes los que esperan en las antesalas de estas clínicas. En el espacio que compone la pequeña isla de Manhattan se congregan cientos y cientos y cientos de psiquiatras. Los psiquiatras que hay en el espacio del condado de Manhattan no los hay ni en México ni en algunas partes del mundo. Cuando nos damos cuenta que a pesar de todo esto encontramos una sociedad que anda en un carro del último año, que tiene una casa nueva, que tiene una buena cuenta bancaria, pero sin embargo los consultorios de los psicólogos y los psiquiatras y las clínicas de salud mental y los manicomios están llenos. Algo tiene que estar pasando en nuestra sociedad. Cuando analizamos las reacciones de la gente, aún de la gente encopetada, de la alta sociedad y de la sociedad humilde, tenemos que contemplar la realidad de que algo anda mal en esta sociedad y en el ser humano.
Cuando notamos que un hombre de buena conducta de la noche a la mañana hace algo contra esos principios que ha tenido y se encuentra que no puede vivir tranquilamente y que el ruido que hace lo hace quizás gritar o molestar a alguien, o cuando quizás cualquier simpleza lo hace botar un radio o hacer quizás romper un automóvil, chocarlo contra una verja, algo tiene que estar pasando dentro del ser humano. Muchos de ustedes no encuentran satisfacción en su comida. Muchos de ustedes no encuentran satisfacción ya en ninguna de las cosas que tienen en sus hogares. Yo puedo entender que hay una lucha en el día actual por controlar y por destruir lo más importante que tiene el cuerpo humano. Me refiero al cerebro humano. Muchos no entienden la importancia del cerebro en su cuerpo humano, en su vida, en su estructura biológica. El cerebro es la puerta, es la ventana, la entrada a la personalidad del ser humano. El cerebro es la puerta o la entrada a su alma. Si esa puerta es violentada por alguien, el que entre por esa puerta y domine su cerebro, controlará su vida entera. Por esto es que podemos ver a los comunistas y a los capitalistas con una ola de propaganda, ambos de todos los lados, tratando de cautivar con su propaganda política las masas. En las campañas políticas, ¿por qué creen ustedes que los candidatos y los partidos gastan millones y millones de dólares en la radio, en la televisión, en el periódico y en toda clase de propaganda? Porque ellos saben que lo que entre por la puerta de la mente, por la ventana del cerebro, se hace parte del ser humano. El político, el propagandista, sabe que si él puede convencerlo usted aquí en la mente que él es el mejor, usted cuando vaya a las urnas, usted votará por él y por su partido. Los comerciantes, los productores, los empresarios saben la importancia del cerebro humano y lanzan una tormenta de comerciales de tal o X producto, tratando de lavarle el cerebro a las multitudes para que compren tal sopa o tal jabón o tal ropa. Esto podemos notarlo aún cuando un comerciante pone a anunciar una pasta de diente y le enseña que cuando la dama en la televisión va a pagar la pasta, la niña le dice, esa no es la que tú necesitas. La niña le dice, tú necesitas X pasta de diente porque esa pasta te da más atracción sexual. Esta propaganda va dirigida a llenar la mente más débil del niño. La propaganda de los cigarrillos, podemos notarla. Hay una marca, X marca que se anuncia en los periódicos y dices, X marca de cigarrillo y Puerto Rico, nada mejor. Va a mover los sentimientos, a entrar a la mentalidad humana para a través del patriotismo controlar la mente de ese ser para que fume X marcas de cigarrillo. Ellos saben que si controlan su mente, cuando usted vaya al supermercado y a la tienda, usted comprará X producto, porque su mente ya está condicionada para hacer lo que el anuncio le ha inyectado en su cerebro. Esto sí lo saben los comerciantes, los productores y lo saben también los políticos. ¿Cuánto más ustedes pueden dudar que el enemigo de la humanidad, llamado Lucifer, Satanás, el demonio, no comprende esta verdad? Él sabe esta verdad antes que Jung, uno de los grandes psicoanalistas de la historia. Él lo sabe antes que Freud, el padre del psicoanálisis, el psicólogo en términos terrenales más grande que los que han pisado esta tierra, que conoce el cerebro y el pensamiento humano, es el demonio. Sobre él hay una fuerza más grande y más experimentada y poseedora de más conocimiento que se llama Dios. Pero en el término de la dimensión de lo espiritual, el demonio sabe más
de las reacciones psicológicas del cerebro humano, de la mentalidad del ser terrenal, que cualquier psicólogo que pueda haber existido en la tierra o que pueda existir sobre la faz de este mundo. Y es cierto, este antiguo enemigo de la humanidad ha tratado por todos medios de destruir al hombre, porque el hombre fue hecho, dice el libro de Génesis, a imagen y semejanza de su Padre Celestial. Y él odia todo aquello que tenga la apariencia divina, la imagen del Padre, la imagen del Creador. Y él quiere destruir la humanidad. Él ha tratado por todos los medios, pero en esta última ocasión ha vuelto a meter su mano en su arsenal. Y en esta última época, en esta última edad, Satanás ha lanzado su arma más poderosa, el arma de la esclavitud mental. Satanás ha dicho, si puedo entretener la mente de los mortales, si puedo gobernar el cerebro de los seres humanos, puedo también gobernar su espíritu y su alma. Si puedo encadenar la mente de los seres humanos, puedo encadenar su alma y llevarlos conmigo a la perdición. El demonio, Satanás, Belzebú, Lucifer, este enemigo lo probó una vez. Miren bien, que el cerebro es el punto más importante en la vida terrenal del hombre. Satanás comprende esta verdad, que es en el cerebro donde se ganan las batallas o donde se pierden las batallas. Quiero repetir esta verdad para que se quede en ustedes. Es en el cerebro, en la mente, donde uno gana la batalla o donde uno la pierde. Satanás sabía esto. Cuando él vio a Eva en el huerto del Edén, él atacó su mente. Él no atacó su cuerpo. Él directamente trató de entrar por la puerta del cerebro y le dijo, con que Dios ha dicho que ustedes morirán. Le sembró la duda y dividió su mente y pudo entrar a la mente de Eva. Y Eva en torno pudo entrar a la mente de Adán. Y nuestros primeros padres fueron esclavizados en su mente hasta desobedecer al Padre Celestial. Ellos no comieron la manzana primero con su boca y primero no la tomaron en su mano. La comieron en su mente y la tomaron con su mente primero. El cerebro es como una computadora, es como una gigantesca máquina que va registrando todo lo que oye, todo lo que ve, todo lo que siente. Es de ahí que los científicos tomaron el ejemplo para crear la moderna computadora, mirando cómo el cerebro funcionaba, captando las cosas sucedidas, grabándolas en el archivo de las partes de memoria del cerebro humano. Los científicos trataron de hacer una copia del cerebro y le llamaron una computadora electrónica. En diversas partes del cerebro, los sentimientos son archivados. Por eso cuando usted pasa por un sitio donde ha pasado un mal rato, vuelve el cerebro a volver a traer aquellos mismos sentimientos y usted siente lo mismo que sintió hace 10 años. El cerebro archiva por medio de las cámaras visuales de los ojos, archiva lo que usted ve. Es por eso que cuando usted recuerda, usted trae una fotografía, una imagen mental de lo que hace 20 años sucedió. El cerebro archiva todo lo que oye. Ustedes en algunas ocasiones han sentido que han estado en algún lugar o que han escuchado algo. Y quizás lo que les sucede a ustedes es lo mismo que le sucedió a un hombre que llegó a las montañas de Suecia y empezó a ver un paisaje muy hermoso. Y cuando él veía aquella montaña de nieve y veía aquel funicular que se movía, él decía, yo siento que yo he estado aquí anteriormente. Pero luego sentía como que había estado transportado en alguna otra etapa. Un espiritista diría que había reencarnado porque había vivido anteriormente ahí.
Pero este hombre era más analítico. Examinó sus archivos. Cuando volvió a Nueva York a su oficina, se recordó que tenía un almanaque de la Pan American donde había visto anunciada esa misma vista. Su cerebro la había registrado idénticamente como en el cuadro. Y cuando este hombre fue a Suecia, se había olvidado de la vista que había visto en el almanaque. Pero ahí estaba, registrado en los archivos eternos del cerebro humano. Los más remotos sentimientos de rencor desde la niñez, la juventud y en cualquier etapa de nuestra vida, los malos ratos que pasamos cuando tenemos 4 años, un mes, el ruido de un carro sonando a la medianoche, cuando escasamente éramos como esta niña esta noche, están registrados en los archivos de nuestro cerebro. Por eso los psicólogos analizan que nuestra niñez tiene mucho que ver con nuestro presente y nuestro futuro. Es increíble lo que hay escondido en muchos cerebros humanos. Hay rencores por incidentes que pasaron en la niñez que hacen desconocidamente, sin darse cuenta, que un hijo sienta rencor contra un padre o una madre. Todo esto está allí guardado en la gran computadora que es el cerebro. Satanás comprende esto. Para que una computadora pueda trabajar, hay que darle conocimiento, hay que darle ciencia. Y de esta misma forma y manera, Satanás ha tratado de darle información al cerebro humano, de crearle la información negativa, mentirosa y engañosa para gobernar el cerebro. Esta enseñanza que yo les traigo está en los archivos de la Biblia. Ya mencioné el caso de Adán y Eva, pero quiero señalarle algo. Este principio de triunfo y de pérdida en el cerebro humano está registrado en el libro de Josué. Leamos bien que cuando la Biblia enseña que las murallas de Jericó cayeron, hay una enseñanza sobre este principio. Recuerden que cuando Josué mandó los espías a ver a Jericó, volvieron los primeros espías para acá. Eran 12. Y 10 de ellos dieron: la ciudad es inmensa, hay cosas buenas, pero los hombres que vivimos allí somos nosotros como langostas al lado de ellos. Y las murallas son demasiado grandes. Y estos espías que volvieron, habían 2 que hablaron de otra forma y dieron: es verdad que la tierra fluye leche y miel, y que las murallas son grandes, y que los hombres son también poderosos y muchos. Pero en la mente de ellos no había entrado la influencia satánica. A los otros 10, el diablo les había hecho ver la realidad del poder que había en aquella ciudad, la altura de las murallas, la fortaleza y el número de los soldados. Pero no les había dejado captar en su cerebro que quien estaba con ellos era más grande y poderoso que aquel ejército y que aquellas murallas. Los otros 2 vieron las murallas y los soldados, pero en su mente estaba el pensamiento positivo que había uno más grande que el ejército de Jericó, que había uno más poderoso y más alto que las murallas de aquella ciudad. En la mente de los 10 espías era imposible vencer a los habitantes de Jericó y escalar las murallas. En la mente de los otros 2 estaba el poder del Espíritu de Dios gobernando, el pensamiento positivo. ¡Aleluya! Quiero señalarle que muchos años después de esto, cuando le tocó gobernar al patriarca Josué, él envió de nuevo. Porque el castigo de esta incredulidad fue que ninguno de aquellos pudo disfrutar de la bendición. Y más luego, cuando murió Moisés y tomó el liderato Josué envió a 2. Y los 2 llegaron y se infiltraron. Ella les dijo: oh, el pueblo de aquí está atemorizado, tiene miedo, porque sabe que el Dios que está con ustedes ha de entregar esta ciudad. Numéricamente eran mayores, estaban fortalecidos por las murallas, pero en la mente de los habitantes de Jericó el pensamiento de derrota había llegado ya. Y yo quiero señalarles a ustedes esta verdad. Ellos se fueron, los 2 espías volvieron con el pueblo de Israel, rodearon la ciudad de Jericó y por 7 días y 7 noches acamparon
y cada día le daban una vuelta alrededor de la ciudad. Y el último día sonaron sus trompetas y alborotaron, y las murallas cayeron. ¿Ustedes creen que Jericó fue destruida ese séptimo día? ¿Ustedes creen que las murallas cayeron ese día? Es cierto que en lo literal Jericó fue destruido en el séptimo día, pero en la realidad mental, las murallas de Jericó cayeron mucho antes de eso. Los habitantes de adentro se habían declarado en derrota, porque se muestra que la Biblia no señala que en los 7 días que el pueblo judío le dio la vuelta a aquella ciudad, se lanzara ni una piedra, se lanzara ni una flecha, ni hubiera ningún intento de autodefensa de los habitantes de adentro. Mientras los habitantes de Jericó miraban por las murallas, el pueblo de Israel marchaba alrededor. Y la Biblia nos dice que nadie atacó a este pueblo. El pensamiento de derrota y de fracaso había inundado la mente del pueblo de Jericó. Y la derrota vino luego por la fe que esta gente de Israel tenían en su Dios. El pueblo de Jericó perdió primero en la mente, y el pueblo de Israel triunfó primero en el cerebro, en la mente. Es en la mente donde se triunfa o donde se pierde. Es la mente el objetivo satánico para esclavizarle, para torturar a alguien. Fue en la mente donde David cayó delante del demonio. Se quedó en su casa, miró por la ventana de su hogar, y mirando por la ventana de su hogar vio a Batseba, y ahí estaba bañándose desnuda, y él la codició. Tengo que tener esta mujer. En su mente el demonio lo esclavizó con un pensamiento de carnalidad y de adulterio, y dijo: tengo que tenerla, y si tengo que asesinar a su marido para tenerla, lo haré. Y mandó a su esposo al frente de batalla. Él no jaló el gatillo. Él, si fuera en el día actual de un revólver, él no lanzó la flecha, pero en su mente, sin hacer nada con sus manos, planificó y hizo todo el adulterio y el crimen. Este es el error de la gente. La gente cree que el primer pecado se comete en la cama y el lecho de adulterio. La gente cree que el primer asesinato se comete con el jalar del gatillo. La gente cree que la primera mentira se dice al hablar de los labios. Yo quiero señalarle que el principio de toda la maldad está en la mente. Jesús dijo, y refiriéndose en un término más amplio que de vuestra mente, y usó la palabra corazón, porque el corazón es un órgano principal del cuerpo en el término de vida. Pero pudiéramos señalar, digo, de vuestra mente, de aquí, de este cerebro, es que primero sale el odio, la maldad, la corrupción, la violencia, el asesinato, el adulterio y toda clase de corrupción moral. Nadie asesina a nadie sin antes ser esclavizado con un pensamiento de asesinato primero en el cerebro. Nadie ultraja a una mujer sin antes ser corrompido y esclavizada su mente con un pensamiento de inmoralidad sexual y de fornicación. Nadie roba sin antes pensar en la mente que va a robar y decidirse en su mente qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Nadie hace ninguna cosa sin antes pasar por este cerebro, por esta computadora celestial que Dios le ha dignado dar al hombre y le ha llamado el cerebro humano. No hay uno de ustedes que no hace una acción sin que antes pase por este cerebro. La mano no se mueve, sino de una de las células cerebrales no va una orden que dice que la mano se mueva. Y cuando el asesino jala el gatillo es porque aquí arriba un pensamiento ha dicho: jala el gatillo. Yo quiero señalarle a ustedes, no piensen que la guerra más grande se pelea con los fusiles. No piensen que la guerra más grande se pelea con las ametralladoras. La guerra más grande que está peleando la humanidad, la más grande que está peleando usted y que estamos peleando todo, se está peleando en nuestro cerebro, en nuestra mente. Quiero que miremos bien. Si nosotros entendemos este principio, podemos ser gente capaces de enfrentarnos a la vida. Si podemos entender que el objetivo del demonio es destruir y gobernar nuestra mente y esclavizarnos para que seamos muñecos de él. Y si podemos entender
que tenemos que tener el cerebro dirigido por alguna ciencia, por alguna verdad. Y entonces buscamos esa verdad, porque la fuerza del diablo no respeta la voluntad humana. El diablo se impone sobre los que no están protegidos por la fuerza de Dios. Y cuando uno no está bajo la protección de Dios, el diablo usará contra nuestra mente de escasos recursos mentales en la esfera de lo espiritual muchas tácticas para hacer nuestra mente esclava de él. Hay muchos en Arecibo, en Puerto Rico y en el mundo entero que se llaman libres, pero son esclavos del demonio, son esclavos del pecado, son esclavos de la preocupación y de la angustia. Satanás ha logrado hacer de su cerebro una cárcel, y lo que ven en su cerebro son barrotes de esclavitud. Hay gente que no han encontrado la libertad verdadera. Y para encontrar esa libertad, alguien tiene que romper los barrotes de esclavitud que el diablo ha causado por pensamientos de adulterios. Yo he escuchado de hombres que no pueden vivir si no están con más de una mujer. Esto no es normal, aún delante de la ciencia psicológica. Cuando un hombre trata de tomar más de una responsabilidad, según los doctores, está inconsciente de la realidad y está enfermo de la mente. No se da cuenta de cuántas responsabilidades económicas, sociales y psicológicas tendrá que tomar sobre de sí mismo. Este hombre entra en un estado de esclavitud mental. Su pasión, su pensamiento lo mueve a codiciar cuánta mujer vive y camina por frente de él. Y cuando el hombre hace esto, está esclavizado mentalmente. He escuchado de gente que no pueden estar feliz si ellos no encuentran cómo libertarse de un pensamiento continuo que los domina, de robar, y van a un sitio y aunque tienen dinero, artistas. Una que murió, o no sé, creo que está viva, se llama Betty Davis. Ella entraba a una tienda y tenía que robar, aún teniendo dinero. Un pensamiento la dominaba en el cerebro, y cuando ese pensamiento se revolcaba en su mente, estaba esclava mentalmente, robaba porque algo la movía a robar. Hay muchos que hablan feo, hablan blasfemias suciamente, pero ellos están dominados en su mente por pensamientos de blasfemia. Y estos pensamientos que están aquí le hacen mover su lengua. Necesitan liberación mental. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Hay mucha gente que nunca progresa. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que empiezan a hacer, desde antes de empezarlo a hacer, dicen que no van a triunfar, que no van a progresar, que no van a ser victoriosos. Y este pensamiento de derrota los incapacita para poder buscar las soluciones a los por qué en el pasado no han podido triunfar. Como se han dicho ellos mismos que son unos derrotados, entonces la voluntad queda esclavizada por un pensamiento negativo y no pueden desarrollarse en la vida. Su mente está tupida, no pueden analizar el camino por el cual pueden encontrar la victoria, y entonces pasan a ser gente frustrada por un pensamiento de pesimismo. Hay gente que han llegado a pensar en su mente que su hogar jamás nunca podrá ser triunfante y victorioso, que jamás nunca podrán vivir con su esposo o su esposa. Estuvimos en un pueblo donde una mujer había llegado a pensar que ella no podía ya más con el problema que había en su casa, que ella ya no podía más soportar a su esposo, y ella decidió, porque no encontraba solución, porque su cerebro estaba tupido con la angustia y la preocupación de un pensamiento negativo de derrota, y ella llegó a la condición de huir. Todo el que está esclavizado mentalmente por un pensamiento de derrota busca huir, pero el pensamiento de derrota sigue con él, lo persigue a la China, lo persigue a Japón y donde quiera esté, porque lo lleva aquí en su cerebro. Necesitamos entonces llenar ese cerebro de un pensamiento de victoria. Esta mujer por la mañana empezó a buscar casa. Dijo: mañana lunes yo me voy de mi hogar, yo dejo mis hijos, me llevo mis hijos, dejo a mi esposo, lo abandono. Su derrota
en la mente, la estaba haciendo una realidad en la vida. Y una noche como esta me oyó hablar de liberación mental. Y ella, oyendo el mensaje, lloraba porque las barras de su cerebro comenzaban a caer. Y mientras la palabra libertadora de Dios llenaba su mente, ella lloraba y pasó al frente y dijo: hoy me iba a ir de mi hogar, pero ya mi cerebro, ya mi mente está libre de este pensamiento. Y yo voy a ir donde mi esposo, y yo lo voy a abrazar, y yo le voy a decir que yo lo amo. Aleluya. Llegamos a otro lugar donde una mujer tenía un buen esposo. La insatisfacción humana la había llenado de un pensamiento de vanidad y de insatisfacción, y ese pensamiento dominaba su cerebro. Ella llegó y escuchó el mensaje. Planeaba abandonar a su esposo. Pasó al frente después de escuchar liberación mental, y después testificaba en público con lágrimas: mi esposo era un hombre bueno, él me da todo lo que yo quiero, él me ayuda, yo no me hace falta nada para mí ni mis hijos. Pero había algo en mi mente que me decía día y noche, un pensamiento que me decía: déjalo, déjalo, déjalo. Y dominada por ese pensamiento, aunque mi esposo era bueno, lo iba a dejar. Pero quiero decirles que no me voy. He oído el mensaje. Soy libre por la palabra celestial. Las cadenas se han roto y me voy a quedar en mi casa. Un hombre escuchó este mensaje. Estaba por 2 semanas incubando el asesinato de una familia en Nueva York. Y cuando este hombre oyó este mensaje, pasó con lágrimas al frente y dijo: reverendo, y a esta multitud que está aquí, por 2 semanas, desde que recibí la noticia que en un accidente automovilístico murió mi hermano, yo pensé que era mentira, que era un accidente, y pensé que esa familia lo habían asesinado de verdad. Y por 2 semanas incubé en mi mente el pensamiento de ir a Nueva York, y esta semana lo iba a hacer y vaciarles la vida a cada uno de ellos, matarlos. Yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre que no tengo problemas con nadie, yo soy un cristiano, miembro de una iglesia. Y bajo la opresión de la esclavitud mental, el diablo había esclavizado a un hombre que tenía una Biblia, pero que no la estaba usando. Pues la palabra es la forma de la espada del Espíritu. Y si llenamos de los pensamientos de Dios nuestra mente, seremos felices y libres. Este hombre lloró y dijo: soy libre por la palabra, soy libre por la palabra, y yo no voy a ir a matar a nadie. La mente tiene que estar llena de algo. Tiene que estar llena de algunos pensamientos. El diablo, a través de la radio y la televisión y de la pornografía literaria, se ha ocupado de llenar la mente de nuestros jóvenes y de nuestra gente que ve televisión de la pornografía y la basura más grande que haya visto nuestra sociedad. Él sabe que si puede corromper la mente del pueblo, puede corromper al pueblo. Y por eso ustedes ven que por la televisión salen las asquerosidades más grandes. Mujeres bailando casi desnudas para atraer la mentalidad de los débiles y de los carnales y mover sus mentes a esclavitud de pasiones. La pantalla enseña las películas más horribles, las cosas más malas, para que cuando esa gente salgan de ahí con su mente pervertida, entonces vayan y adulteren, vayan y cometan fornicación y hasta crímenes. En un estudio del Congreso norteamericano se ha llegado a la conclusión que la alza en la criminalidad en Estados Unidos es producto de unas generaciones de niños que se levantaron viendo crímenes a granel en la televisión. Su mente fue llena de asesinatos y veían en una serie y en una película que el muchacho mataba a otro y en la otra el otro salía vivo en otro papel. En la mente de estos niños, Satanás fue colocando que era posible, que la vida era algo sin valor, que era como una actuación en la pantalla. Estos fueron los que se han levantado y han llegado a cometer los crímenes horribles, como el de la familia Mason en Hollywood. Podemos usar la escoba de la palabra para barrer un cerebro lavado por Satanás, por los medios modernos de comunicación, cuyo único interés, sin darse cuenta que el demonio los usa, es lucrarse. Los dueños de los medios de comunicación, en su mayoría de radio, prensa y televisión,
Puede ser que uno que otro no sea así, pero su mayoría no se dan cuenta que en su única ambición es llenarse de dinero y que el diablo usa esta ambición para corromper la mente del pueblo. Yo quiero señalar que no tenemos que dejar nuestra mente sucia, no tenemos que dejarnos esclavos. Hay liberación mental. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El pensamiento de la verdad divina echa fuera toda esta basura, echa fuera todos estos demonios mentales y nos hace libres. Así que si conociereis al Hijo, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Dijo el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego en una de las epístolas el apóstol dice así, San Pablo hablando: porque la paz que sobrepuja, que sobrepasa a todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También el apóstol Pablo dijo de la siguiente forma: todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro, todo lo que sea justo, todo lo que sea bueno, todo lo que sea sincero, todo lo que sea de Dios, en esto pensar. Si llenamos la mente de amor, si llenamos la mente de perdón, si llenamos la mente de la gloria, de la pureza celestial, si llenamos la mente de los pensamientos puros y limpios de Dios, si llenamos la mente de los pensamientos positivos del cielo, porque aquel que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y si creemos y llenamos nuestra mente de pensamientos como este: si Dios por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Y todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe tiene una convicción arraigada en el pensamiento. Si nosotros llenamos nuestra mente de la realidad de la personalidad de Jesús, no tendremos que seguir dominados del miedo, ni del espanto, ni del terror nocturno, porque Él ha dicho a través del salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aún más que esto, si nuestro corazón, ante las imposibilidades y nuestra mente de tanto problema, lo llenamos esta mente del pensamiento positivo del que ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Nuestra mente estará guardada, como dice el profeta Isaías, estará guardada en completa paz, porque nuestra mente está dominada por el pensamiento de Dios. No hay que estar derrotado esta noche. El pensamiento que tiene que dominar a usted es: yo soy feliz, porque Jesús ha dicho: todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llene su mente esta noche de estas promesas aquí en la Biblia, porque es que el diablo no quiere que la gente compre ni lea la Biblia, porque él sabe que aquí están los pensamientos de la liberación mental. Él sabe que el alcohólico que oiga esto, que oiga al apóstol San Pablo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sus cadenas de alcoholismo y de droga caerán. Él sabe que el adúltero y el pecador que oiga la palabra de San Juan, que dice: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, se apartará, romperá las cadenas de adulterio y de corrupción, y levantará su voz en alto y dirá: tengo liberación por la palabra, no soy esclavo más de un pensamiento que me ordena suicidarme, tengo razón para vivir, en mí tengo la resurrección y la vida, no tengo que quitarme la vida, no tengo que tirarme de un edificio, yo tengo un pensamiento que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, no tengo que irme a la cantina, yo tengo al que está mayor que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Y si los líderes políticos de Puerto Rico, todos, se llenan de este pensamiento positivo, Puerto Rico
será un nuevo Puerto Rico, de verdad, con una nueva vida de verdad. Y los de abajo van a estar arriba. Aleluya. 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 Hay liberación para ti. No tienes que suicidarte. Yo he visto tanta gente que han llegado a estos mensajes ya para quitarse la vida. Y han dicho, hermano Rasky, una voz me perseguía que me quitara la vida. Cuando yo le dije, llena tu mente de la liberación de Dios, ya no tiene que quitarte la vida. En esta noche, a través de la radio y aún en este auditorio, hay gente cuyas mentes están encarceladas y cuyas mentes están esclavizadas. Pero ha llegado la hora de la liberación mental. Usted va a permitir que el libertador entre con la espada de la palabra y rompa las cadenas que usted tiene. Aleluya. Padre, en esta noche hay muchos que me oyen a través de la radio. Yo sé que ya tú has comenzado a romper sus cadenas. Y aún mientras predicaba, las cadenas de esclavitud mental de Satanás han comenzado a caer. Ahora yo te pido que tú hagas una obra especial en los que aún todavía son esclavos.